Mucho antes de que alguien escribiera una sola palabra, Türkille ya guardaba señales de una humanidad capaz de levantar piedra, crear símbolos y dejar preguntas sin respuesta. No es solo un país entre dos continentes, es una grieta viva entre épocas. Aquí cruzar el Bósforo significa cambiar de continente en cuestión de minutos, pero también entrar en un territorio donde la historia no avanza en línea recta. ¿Qué secretos pueden esconder 25 lugares marcados por imperios, mitos, ruinas y paisajes que parecen desafiar al tiempo? Göbekli Tepe. Antes de que existieran las ciudades, alguien decidió levantar piedra en un lugar que no encajaba con lo que creíamos saber del pasado. Göbekli Tepe en la Alta Mesopotamia ha obligado a reconsiderar la prehistoria, porque sus estructuras circulares son anteriores a la escritura y a la agricultura por milenios. Sus pilares megalíticos en forma de T, algunos de hasta 7 toneladas, pertenecen al Neolítico precerámico y apuntan a una organización social difícil de explicar entre cazadores-recolectores de hace 12.000 años. Sobre la piedra caliza quedaron tallados zorros, escorpiones y buitres, como si cada estela conservara parte de un lenguaje simbólico aún incompleto. La precisión de los relieves y la disposición astronómica de sus santuarios revelan una necesidad espiritual anterior a la vida sedentaria. La pregunta sigue abierta. ¿Qué llevó a grupos nómadas a construir una obra de esta escala antes de tener aldeas estables, campos cultivados o un hogar fijo bajo el sol? Capadocia. Al amanecer, Capadocia no parece construida por manos humanas, sino por una lenta negociación entre fuego, viento y piedra. La actividad volcánica dejó capas de toba, y la erosión diferencial terminó dando forma a las conocidas chimeneas de hadas coronadas por basalto más resistente. Bajo la primera luz del día, cientos de globos aerostáticos ascienden sobre los valles de roca ígnea, convirtiendo el paisaje en una escena donde la geología marca el ritmo y la mirada tarda en comprender lo que está viendo. Bajo esa superficie, la historia cambia de escala. Ciudades enteras fueron excavadas con precisión técnica para albergar a miles de personas, creando un mundo subterráneo donde la roca se volvió refugio
En las iglesias rupestres, los frescos bizantinos aún conservan parte de su policromía original como una memoria religiosa protegida por la piedra. Capadocia plantea una pregunta difícil de olvidar. ¿Qué revela más sobre esta región sus formas abiertas al cielo o las vidas que aprendieron a ocultarse bajo tierra? Pérgamo. Hay lugares levantados para gobernar y otros para pensar. Pérgamo pertenece a esa segunda categoría, aunque su acrópolis domina el valle con una presencia difícil de ignorar. En la inclinación extrema de su teatro se reconoce una proeza de ingeniería, pero también una idea profunda. La ciudad entendía la tragedia y la comedia como espacios de catarsis colectiva. Cerca de allí, el Asclepeion convirtió la búsqueda de salud en un camino donde cuerpo y espíritu no podían separarse. Por sus calzadas caminaron sabios y pacientes que buscaban respuestas entre la ciencia y la fe. Pérgamo fue también un centro de conocimiento ligado al pergamino como soporte del saber y de la memoria escrita. Desde la Acrópolis, la vista sobre el valle cambia la lectura del lugar. No parece una ciudad construida solo para dominar el territorio, sino para elevar la ambición intelectual de quienes la habitaron. Su pregunta sigue viva. ¿Hasta dónde puede llegar una civilización cuando decide curar, escribir y pensar al mismo tiempo? Ani. En Ani el silencio pesa porque alguna vez hubo una ciudad de 100.000 habitantes. Sobre un altiplano de la frontera oriental, dominando el barranco del río Akurian, permanecen las ruinas de la antigua capital del reino armenio de los Bagrátidas. En su apogeo rivalizó con Bagdad y Constantinopla y fue un punto clave de la ruta de la seda. Sus arcos apuntados, cúpulas cónicas y soluciones de la arquitectura armenia medieval han sido considerados por muchos historiadores como antecedentes del gótico europeo. La catedral de Ani, construida en toba rojiza, conserva una sobriedad que revela equilibrio estructural más que decoración. Al avanzar entre iglesias poligonales y murallas defensivas de doble anillo, la ciudad parece definida por una ausencia, la del comercio, la fe y la vida cotidiana que un día la sostuvieron. ¿Cómo pudo una metrópolis tan poderosa quedar reducida a un campo de ruinas
donde hoy el viento ocupa el lugar de las voces. Estambul. Hay ciudades que se recorren por sus calles. Estambul se descubre a través del tiempo. Cada barrio conserva la huella de civilizaciones que transformaron el destino de dos continentes, mientras la arquitectura bizantina y los esbeltos minaretes otomanos dibujan uno de los horizontes más reconocibles del mundo. Al entrar en Santa Sofía, la inmensidad de su cúpula domina el espacio antes incluso de apreciar sus mármoles proconesios y los mosaicos dorados que aún reflejan la luz cenital. En pocos lugares resulta tan evidente cómo un mismo edificio puede narrar la historia de imperios enteros. El estrecho del Bósforo convierte a Estambul en una ciudad sin equivalente. Basta atravesar sus aguas para pasar de Europa a Asia, una realidad geográfica que ha marcado su importancia durante milenios. A lo largo de sus orillas se suceden palacios barrocos, fortalezas y barrios históricos, mientras los bazares conservan el pulso del comercio que unió Oriente y Occidente. Entre el sonido de la llamada a la oración y el murmullo del mar de Mármara, la ciudad mantiene una identidad única, la de un lugar donde culturas, épocas y continentes siguen encontrándose cada día. Hattusa, antes de quedar reducida a piedra y silencio, Hattusa fue una capital capaz de hablar el lenguaje de la guerra y de la diplomacia. Tras sus murallas ciclópeas, hace 3 milenios, los hititas levantaron una ciudad pensada para resistir, gobernar y dejar constancia de su poder. Aquí se firmó el primer tratado diplomático de la historia, un dato que cambia la forma de mirar sus ruinas, no solo como restos de un imperio, sino como prueba de que la paz también podía construirse con palabras. Las puertas custodiadas por leones de piedra, los túneles subterráneos y los vestigios de una sociedad que transformó el hierro en arte revelan una ambición que iba más allá de la defensa. Hattusa no fue solo una fortaleza, fue el hogar de miles de personas, escribas, artesanos y soldados que sostuvieron una civilización entera. Al recorrer sus piedras, la pregunta aparece sola. ¿Qué queda de un imperio cuando desaparecen sus voces, pero sus muros siguen en pie? Valle de Ihlara. Una grieta de 14 kilómetros atraviesa la estepa central y dentro de ella el paisaje cambia de repente.
El valle de Iglara nació de la actividad volcánica del monte Hassan y de la erosión milenaria del río Melendiz, que abrió un cañón con paredes verticales de hasta 150 metros. Ese aislamiento creó un microclima de gran biodiversidad en medio de la aridez y también ofreció refugio a comunidades monásticas bizantinas que excavaron cientos de iglesias rupestres directamente en los acantilados. Al caminar junto al río, el terreno revela capas de ceniza volcánica y basalto, como si cada tramo mostrara una página distinta de la historia geológica. La acústica del cañón, marcada por el murmullo del agua, refuerza una sensación de recogimiento que explica parte de su uso espiritual. La roca volcánica porosa y trabajable permitió crear espacios habitables con temperatura constante, protegidos de las condiciones extremas del exterior. Aquí la geología no solo formó un valle, también hizo posible una forma de vida . Éfeso. Una ciudad puede desaparecer y aún así conservar la lógica de quienes la diseñaron. Éfeso fue una de las grandes expresiones de la planificación urbana jónica y romana, y en su apogeo llegó a ser la segunda ciudad más importante del imperio después de Roma. Sus calles pavimentadas con mármol proconesio conducen hasta la biblioteca de Celso, cuya fachada utiliza la entasis, una sutil curvatura óptica pensada para crear sensación de mayor volumen y equilibrio. No era solo un depósito de pergaminos, era una declaración de poder intelectual. El Gran Teatro revela otra dimensión de aquella ciudad. Con capacidad para 25.000 espectadores, demuestra un dominio acústico que permitía escuchar con claridad un susurro desde las gradas superiores. En las casas de la terraza, la vida privada aparece con una sofisticación inesperada. Calefacción por hipocausto mosaicos y espacios aristocráticos cuidadosamente diseñados. Éfeso plantea una pregunta muy actual. ¿Cuántas ciudades modernas logran unir administración, religión, ingeniería y arte con una coherencia tan visible? Aspendos. En Aspendos, la prueba del tiempo no está en una inscripción, sino en la voz. Al entrar en su teatro romano, la piedra parece conservar la función para la que fue creada, hacer que una palabra pronunciada en la arena alcance incluso las filas más altas.
Esa acústica mantenida durante casi 2000 años revela una arquitectura pensada no solo para ser vista, sino para escuchar y reunir a una comunidad alrededor del arte. Su fuerza está en que no se percibe como un espacio detenido, Aspendos continúa ligado a la música y al drama, y por eso sus gradas no parecen pertenecer únicamente al pasado. En sus muros queda la huella de generaciones que rieron, guardaron silencio o se emocionaron ante una escena. La pregunta nace de forma natural. ¿Qué cambia realmente en el ser humano cuando después de tantos siglos seguimos buscando una voz, una historia y un lugar donde escucharla? Troya no empezó como una leyenda. Empezó como capas de tierra-piedra y ocupación humana acumuladas durante siglos. Las excavaciones han identificado hasta 9 niveles urbanos superpuestos desde la Edad del Bronce hasta el período romano. Esa estratigrafía convierte el lugar en una lectura compleja del mundo antiguo. Su posición estratégica controlando el acceso al Mar de Mármara explica por qué una fortaleza anatólica pudo transformarse en una ciudad amurallada de gran sofisticación, con baluartes de piedra caliza aún visibles. Al recorrer sus murallas oblicuas diseñadas para dificultar el avance de torres de asedio, la frontera entre historia y mitología se vuelve más delicada. Las viviendas con estructura de megarón y las rampas pavimentadas apuntan a una actividad comercial capaz de alimentar relatos como los de la Ilíada, Bajo los nombres de héroes y poetas, aparece una realidad más concreta. Conflictos geopolíticos por rutas marítimas que ayudaron a moldear el mundo antiguo. Mardin. En Mardin la arquitectura empieza por una regla de convivencia. Ninguna casa debía robar la sombra de otra. Sobre una colina escarpada abierta a las llanuras mesopotámicas, la ciudad despliega sus viviendas escalonadas de piedra caliza amarillenta, un ejemplo temprano de urbanismo bioclimático y equilibrio social. Las madrazas y mezquitas decoradas con relieves geométricos, tallados como encaje en la roca,
conservan la huella refinada de las dinastías islámicas que marcaron la región. El paisaje urbano avanza entre callejones estrechos, escaleras labradas y fachadas que cambian con la luz. Al atardecer, el tono ámbar de la piedra convierte la ciudad en un observatorio natural sobre Mesopotamia, cuna de la agricultura y la escritura. En ese escenario se cruzan historias semíticas, kurdas y turcas sin necesidad de explicarse en voz alta. Mardin deja una pregunta precisa. ¿Puede una ciudad integrarse tanto en el paisaje que acabe pareciendo parte de la propia colina? Monasterio de Sumela. A 1200 metros de altitud, una comunidad decidió vivir donde la roca apenas parece permitirlo. En la región del Mar Negro, el monasterio de Sumela permanece suspendido en un acantilado escarpado construido directamente sobre la piedra y alrededor de una cueva natural que se convirtió en su iglesia principal. Fundado en el siglo IV, este complejo ortodoxo griego revela una decisión extrema: transportar materiales por senderos verticales y organizar la vida monástica en una topografía hostil. Dentro de la iglesia de la Roca, los frescos conservan escenas bíblicas sobre un fondo de azul profundo, pese a la humedad de las selvas del Ponto. Entre niebla, abetos y paredes verticales, Sumela no se entiende solo como monasterio, sino como un refugio espiritual llevado al límite de lo posible. La pregunta permanece mientras se observa el abismo. ¿Qué tipo de fe empuja a levantar belleza en un lugar donde incluso permanecer ya era una prueba? Konya. En Konya la historia no se mide solo por edificios antiguos, sino por una búsqueda espiritual que aún sigue presente. Una de las ciudades habitadas de forma ininterrumpida más antiguas de la región, fue capital del sultanato de Rum y hogar de Rumi, el poeta místico cuya idea de amor universal dio origen a la orden de los derviches giróvagos
Sus portales selyúcidas de piedra labrada y sus cúpulas de azulejos turquesas muestran una arquitectura donde la geometría sagrada intenta ordenar el mundo visible. El Museo de Meblana, con su torre cónica de cerámica verde, concentra esa memoria en un espacio de silencio, aroma a sándalo y recogimiento. La ceremonia de la Sama. El giro de los derviches no es una danza ornamental. Cada movimiento representa el recorrido de los planetas alrededor del Sol y el avance del alma hacia la verdad divina. En Konya la arquitectura no solo protege cuerpos, también ofrece un refugio para quienes buscan sentido. Monte Nemrut. En la cima del Monte Nemrut, un rey intentó convertir su memoria en paisaje. Allí, en una de las montañas más altas de la cordillera del Tauro Oriental, Antíoco I de Comagene mandó levantar su túmulo funerario, una montaña artificial de grava, colocada sobre la cumbre natural. A su alrededor se organizaron 3 terrazas con estatuas colosales de hasta 9 metros de altura, donde las deidades griegas, persas y armenias aparecen fundidas en un mismo lenguaje de poder. Hoy la actividad sísmica y el paso de los milenios han dejado enormes cabezas de piedra sobre el suelo, mirando el horizonte al amanecer y al atardecer. La disposición astronómica de las terrazas sugiere que el lugar también pudo funcionar como observatorio celestial, Frente a esas miradas inmóviles de hace 2000 años, la pregunta cambia de escala. ¿Estamos ante el sueño de inmortalidad de un rey o ante la prueba de que incluso la gloria más calculada termina arrodillada ante el tiempo? Monte Ararat. Hay montañas que se observan como paisaje y otras que se leen como una promesa antigua. En la frontera oriental, el monte Ararat domina las llanuras con la silueta de un estratovolcán inactivo y alcanza los 5.137 metros, la mayor altitud de Turquía. Su importancia va más allá de la geografía.
Las tradiciones abrahámicas lo identifican como el lugar donde descansó el arca de Noé tras el diluvio universal. Bajo sus glaciares perpetuos, la montaña ofrece un desafío técnico para los alpinistas y una presencia difícil de ignorar desde la distancia. Durante milenios, el Ararat ha moldeado la identidad cultural y espiritual de los pueblos de la región, sus laderas formadas por rocas ígneas y depósitos volcánicos sostienen una biodiversidad adaptada a condiciones extremas de altitud. Cuando la cima queda envuelta en nubes, la montaña parece unir dos relatos, el de la destrucción y el del renacimiento. La pregunta permanece abierta. ¿Guarda el hielo algún secreto de una era olvidada? ¿O es el propio Ararat el gran monumento a la esperanza humana? Pamukkale. El nombre significa castillo de algodón, pero Pamukkale no fue creado por algodón ni por nieve. Su blancura nace de un proceso geológico preciso: la precipitación de carbonato de calcio de fuentes termales ricas en minerales. Al entrar en contacto con el aire, las aguas a 35 grados generan una sedimentación constante que forma terrazas de travertino blanco como cascadas petrificadas que se renuevan día tras día bajo el sol de Anatolia. Sobre este paisaje mineral se levantan las ruinas de Hierápolis, una antigua ciudad balneario, donde la arquitectura romana se integró con las aguas termales para crear uno de los primeros centros de curación del mundo antiguo. El contraste entre el mármol de las termas y el brillo del travertino revela una unión poco común entre geología, salud y urbanismo. Caminar descalzo por sus piscinas naturales permite sentir bajo los pies cómo la naturaleza también puede construir con una precisión que ningún diseño humano controla por completo. Lago Tuz. En el lago Tuz, el horizonte puede desaparecer hasta dejar solo una extensión blanca bajo el cielo,
Esta cuenca salina durante el estío se transforma en un desierto de cristal, donde cada paso sobre la costra de sal produce un sonido seco y quebradizo. En ciertos momentos, el agua saturada de minerales y vida microscópica adquiere tonos rosados, creando un contraste inesperado entre la blancura del suelo y la presencia de flamencos que cruzan el paisaje como señales de vida en un entorno extremo. Al caer la tarde, la superficie del lago puede convertirse en un espejo líquido donde las nubes parecen desplazarse bajo los pies. Sin estructuras ni ruido urbano, el lugar reduce el mundo a sal, luz y distancia. Sus colores cambian del violeta al ámbar, mientras la fragilidad del ecosistema queda expuesta con una claridad difícil de ignorar. Lago Tuz recuerda que algunos paisajes no necesitan abundancia. Para conmover a veces, la belleza nace precisamente de la aridez más severa. Lago Salda. En el lago Salda la orilla blanca no es arena. Está formada por hidromagnesita, un mineral que ha convertido este rincón de Anatolia, rodeado por los montes Tauro, en un lugar de interés científico por su relación con los estudios sobre el origen de la vida y ciertos paisajes comparados con Marte. El agua pasa del turquesa al azul profundo, con una transparencia que deja ver formaciones de estromatolitos en el lecho, como rastros vivos de una historia geológica muy antigua. Salda parece un lago de descanso, pero su apariencia esconde una lectura más profunda. El contraste entre los pinos negros que rodean la cuenca y el color claro de sus aguas crea una escena poco común en el interior de Turquía. Más que un paisaje bello, es una cápsula geológica donde la luz, los minerales y las formas del fondo revelan procesos que vienen de tiempos remotos. Aquí la pregunta no es solo qué estamos viendo, sino cuánto pasado puede conservar un lago aparentemente tranquilo.
Lago Van. En el extremo oriental de Anatolia existe un lago cuya química desafía al invierno. El lago Van es el lago de soda más grande del planeta, una enorme masa de agua salina rodeada de volcanes extintos. Su riqueza en carbonato de sodio impide que se congele incluso durante los inviernos más severos de la meseta armenia. En medio de este paisaje aparece la isla de Akdamar, donde la iglesia de la Santa Cruz, obra armenia del siglo X. Conserva relieves bíblicos tallados con una precisión que aún se percibe bajo la luz del este. El azul cobalto de sus aguas alcalinas contrasta con las cumbres nevadas del monte Sufán, creando una escena de gran fuerza visual. En este entorno vive el incicefali, la única especie de pez capaz de sobrevivir en las condiciones particulares del lago. Navegar hacia sus islas y recorrer sus orillas permite leer una historia marcada por los antiguos reinos de Urartu y Armenia. Lago Van demuestra que incluso en territorios remotos, la vida, la fe y la belleza encontraron una forma de permanecer. Fethiye. En Fethiye la montaña no termina en la costa, desciende hasta el mar Egeo y cambia la forma del paisaje. La cordillera del Tauro cae hacia aguas claras, mientras Oludeniz, conocido como el Mar Muerto, permanece protegido por una lengua de arena que mantiene su laguna en calma incluso durante las tormentas. Desde el monte Babadá, esa geografía costera se abre en distintos tonos de azul y explica por qué este lugar se ha convertido en un epicentro mundial del parapente. La costa aquí no cuenta solo una historia natural. Sobre la ciudad moderna se levantan tumbas licias excavadas en los acantilados, testimonio de un culto funerario de hace 2400 años. Entre puertos sofisticados y calas escondidas accesibles solo por mar, Fethiye conserva una relación antigua con navegantes, poetas y viajeros. La pregunta es sencilla. ¿Qué tiene este rincón del Mediterráneo
para seguir pareciendo siglo tras siglo un refugio entre belleza, historia y horizonte. Dalian. En Dalian el río no avanza en línea recta. Se pierde entre cañaverales antes de llegar a la playa de Iztuzu. Ese recorrido crea un ecosistema de gran complejidad donde el paisaje natural convive con una presencia arqueológica difícil de ignorar . En los acantilados que bordean el cauce aparecen las tumbas reales de Kaunos, fachadas de templos helenísticos talladas directamente en la roca vertical. Allí la élite licia buscó descansar entre la tierra y el cielo. Iztuzu, una barrera natural de arena fina, cumple otra función esencial. Es uno de los últimos refugios de anidación de la tortuga boba, la caretta caretta. Al navegar por los canales al atardecer, las siluetas de las tumbas se reflejan sobre el agua tranquila, y el lugar revela su equilibrio más delicado. Dalian no habla de lujo en términos de abundancia, sino de preservación. Mantener unidos el legado humano y la vida silvestre sin romper ninguno de los dos. Bursa se entiende mejor a través de los sentidos. En el Kozahan, el histórico mercado de la seda. El aroma del café turco se mezcla con el murmullo de los comerciantes que aún despliegan telas bajo los arcos de piedra . La historia aquí no queda encerrada. En vitrinas aparece en el vapor de los baños termales, en los mercados donde brillan las castañas en almíbar, y en una ciudad que conserva el ritmo de quienes fueron guardianes del alma del imperio. La montaña Uluda acompaña a Bursa como una presencia constante. Bajo los plátanos centenarios, los ancianos juegan al backgammon, mientras la vida cotidiana revela una hospitalidad que ha sobrevivido a la modernización. La grandeza de esta antigua capital no reside solo en sus mezquitas de 20 cúpulas, sino en detalles más cercanos. Un té compartido, una conversación al paso y el hilo de seda que une su pasado con un presente todavía lleno de vida.
Saffron bolu. Saffron bolu debe su forma a una especia. El azafrán, considerado la especia más cara del mundo, dio nombre a la ciudad y ayudó a financiar cientos de mansiones de madera y piedra levantadas en los siglos XVIII y XIX. Hoy su valor está en conservar uno de los ejemplos más completos de planificación urbana otomana tradicional del país. Sus viviendas con voladizos de madera e interiores decorados aprovechan la luz solar, protegen la privacidad familiar y se adaptan a una topografía irregular. Al caminar por sus calles empedradas, los detalles hablan con discreción. Pomos de hierro forjado, fuentes públicas, fachadas escalonadas y materiales naturales que han resistido el tiempo. Saffron bolu no conserva solo casas antiguas, conserva una forma de vivir basada en el oficio, la lentitud y el equilibrio con el entorno. La pregunta queda abierta. ¿Puede la arquitectura moderna aprender algo de estas viviendas que sin exceso siguen siendo funcionales, sostenibles y profundamente humanas? Gaziantep. En Gaziantep la ciudad se anuncia primero por el sonido. En el bazar de los cobreros, el golpe del martillo sobre el metal marca el ritmo de un oficio transmitido durante generaciones. Las manos de los artesanos convierten el cobre en objetos de uso y memoria, mientras la cocina revela el otro pulso de la ciudad: pistacho tostado, masa de hojaldre y baklava, preparado con una precisión que forma parte de su identidad gastronómica. La vida cotidiana mantiene una relación directa con la mesa. Compartir una especia, un kebab o una conversación no es un gesto excepcional, sino una forma de hospitalidad. Tras sus muros de piedra oscura, Gaziantep muestra una ciudad resiliente y orgullosa, donde la mirada de la gitana en sus mosaicos parece dialogar con los habitantes actuales. Aquí la cultura no se entiende como algo distante. Se sirve caliente, se conversa y se comparte.
Harran. En Harran la arquitectura nace del barro y del calor. En plena llanura mesopotámica, la aldea es conocida por sus casas colmena, construcciones cónicas de adobe y ladrillo que funcionan como una solución bioclimática ancestral. Sus techos en forma de cúpula ayudan a mantener el interior fresco mientras el sol castiga la antigua Mesopotamia. Lo que a primera vista parece una forma sencilla, en realidad responde a siglos de adaptación al clima. Caminar entre estas viviendas ocres es acercarse a una relación muy antigua entre tierra-hogar y supervivencia. Harran conserva tradiciones vinculadas a tiempos bíblicos, cuando se dice que el patriarca Abraham habitó estas tierras. Al atardecer, la luz recorta las siluetas circulares de las casas y revela una idea esencial. La sofisticación no siempre depende del mármol o del oro, sino de saber construir un refugio con los materiales más humildes. Monte Quimera Yanartash. El viaje termina ante una llama que no necesita volcán para seguir ardiendo. En las laderas sobre el antiguo pueblo de Olimpos, el monte Quimera o Yanartash muestra un fenómeno donde la geología alimentó la mitología. Las emisiones naturales de gas metano, al entrar en contacto con el oxígeno, producen pequeñas llamas que han ardido durante milenios. De ese fuego nació la leyenda de la quimera, la bestia mitológica que exhalaba fuego. Subir al monte al caer la noche cambia la percepción del lugar. Las llamas surgen directamente de las grietas de la roca, sin un combustible visible, como si la tierra conservara una respiración antigua. Yanartash ofrece un cierre preciso para este recorrido por Turquía, un país donde las ruinas, los paisajes y las creencias siguen dialogando con el presente. Ante ese fuego persistente, queda una última pregunta. ¿Qué permanece realmente cuando el tiempo lo transforma todo?